cantando con ganas, con ánimo, a pesar de que algunos recién se levantan de la siesta, me parece. No voy a decir quién, pero veo unos ojitos medio así como achinaditos. Se ve que el almuerzo del Día de la Madre fue abundante y nos dejó a todos así como... El desayuno en realidad, tenés razón. En nuestra casa fue más abundante el desayuno que el almuerzo. De hecho, no nos quedaba ni ganas de almorzar. A todo lo que se llevaron ayer las hermanas le agregamos. El huevito, la fruta, y la cena de noche que estuvo contundente. Así que bueno, te invito a abrir tu Biblia en el libro de Jonás. Estamos con el estudio de este corto pero profundo libro en cuanto a su enseñanza, su contenido para nuestras vidas. En esta oportunidad nos toca meditar sobre el capítulo 3 del libro de Jonás. Podríamos decir que llegamos al centro del relato de la historia de Jonás, profeta, llamado también profeta menor, junto a otros, ¿no? Profetas del pueblo de Israel, que se los llamaba profetas menores, porque justamente sus libros proféticos que quedaron plasmados en el Antiguo Testamento son de corta extensión, ¿sí? No se les llama profetas menores porque tengan una jerarquía, una categoría menos que los profetas mayores, sino tiene que ver solamente con la extensión del libro. Son libros cortitos pero con un gran mensaje, un mensaje profundo. Habíamos visto hasta ahora capítulo 1 y capítulo 2, en primer lugar, cómo Dios llama a Jonás a que cumpla una tarea específica y Jonás se rehúsa a obedecer a Dios en esa primera oportunidad que Dios le habla, que Dios lo convoca, lo llama a ir a Nínive y predicar a esta nación pagana. Es la primera vez que se menciona que a un profeta de Israel se lo mande a dar un mensaje a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Y Jonás, ya lo vimos, ¿no? Desobedeció y se fue en la dirección contraria. Estuvimos viendo cómo muchas veces nosotros nos identificamos también con la actitud de Jonás. Porque Dios nos habla, Dios habla a nuestro corazón, Dios nos llama a hacer determinadas cosas y nosotros no queremos obedecer y nos vamos dándole la espalda a Dios. Pero también vimos que Dios es un Dios soberano. ¿En qué sentido? En que si Dios quería que el mensaje llegue a Nínive por medio de Jonás, iba a utilizar aún a ese siervo infiel para que ese propósito soberano se cumpla, ¿sí? Y todo lo que pasó, ¿no?, en ese viaje a Tarsis, la tormenta que es producida por este Dios soberano, como ese grupo de marineros que iban en ese barco, que también eran de un pueblo pagano que no era el pueblo de Dios, que no conocían a Dios, tienen un encuentro con Dios, ¿sí? En esa situación, podríamos decir, de crisis, ¿no?, en la que se encuentran, donde su vida podía llegar a su fin en cualquier momento por la tormenta que se había desatado. Y ahí es cuando lo arrojan a Jonás al mar, viene ese gran pez que lo traga, lo devora a Jonás, y en el capítulo 2, que vimos el domingo pasado, pudimos ver esa oración de Jonás, cómo Jonás se reencuentra en esa circunstancia tremenda, ¿no? Donde vimos que ese pez, más que un juicio, vino a ser como un refugio para Jonás de que él se muriera ahogado, ¿no? Porque Dios tenía un propósito con Jonás, Dios quería darle una nueva oportunidad a Jonás, y ahora cuando llegamos al capítulo 3, vemos que el capítulo 3 es un espejo en muchas cosas de lo que pasó en el capítulo 1. Y lo primero que vemos que sucede en espejo es el llamado que Dios le hace nuevamente a Jonás en el versículo 1 del capítulo 3. Porque le vuelve a repetir exactamente lo que le había dicho en el versículo 2 del capítulo 1. Ese llamado a ir y a predicar a Nínive. Obviamente, para eso tenía que salir ¿de dónde, Jonás? Del vientre del pez. Es vomitado, es expulsado, ¿sí?, en la costa. Vuelve a su tierra donde se había escapado. Y ahí Dios lo llama. Y ahora Jonás obviamente actúa de otra manera después de todo lo que le había pasado y después de ese reencuentro que había tenido con su Dios. Y qué lindo es ver que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que lo dijimos, ¿no?, el domingo pasado. ¿Y por qué es bueno saber esto? Porque
nosotros necesitamos que Dios nos dé nuevas oportunidades. A veces una segunda oportunidad, a veces una tercera, una cuarta, una quinta. ¿Y cuántas oportunidades Dios nos da para que volvamos a Él, para que recapacitemos, para que escuchemos su voz y nos quebrantemos delante de su presencia y decir, ahora sí, Dios, me rindo ante ti, dejo todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo anhelo desde mi carnalidad para seguirte a vos. Y en la Biblia vemos muchas historias de hombres que tuvieron segundas oportunidades. ¿Qué pasó con Moisés? El joven Moisés, cuando, no sé si accidentalmente o cómo, pero termina asesinando a un egipcio. Uno podría decir, acá se terminó la vida espiritual a su relación con Dios, ¿no? ¿Cómo que alguien que asesina va a tener una nueva oportunidad? Sin embargo, Dios le da una nueva oportunidad a Moisés. Después de un periodo de tiempo donde él se exilia, Dios lo llama, ¿se acuerdan ahí entre la zarza que ardía? Y le da una nueva misión ahora de liderar a su pueblo, de enfrentar al faraón y de poder guiar al pueblo luego del éxodo por el desierto hacia la tierra prometida. Miren qué misión le encomienda Dios a Moisés, que era un asesino. Tenemos otros ejemplos. ¿Se acuerdan de Pedro? Nos vamos al Nuevo Testamento. Pedro, ese discípulo ferviente, ¿no? De agallas, de un carácter explosivo, gracias. ¿Sí? El líder del grupo de los discípulos, el que siempre tomaba la delantera, también se apresuró, ¿no?, en decirle, Señor, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a fallar. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, que conoce lo que hay ahora en el presente y lo que va a pasar, ¿qué le dijo? Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. ¿Y lo hizo así o no? Sí. Sin embargo, este Pedro que estaba decaído, desanimado por haberle fallado a Dios, tiene un encuentro nuevamente con Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús los espera de la costa con un pescadito que le estaba cocinando, ¿no? Y lo llama aparte a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? Ahí se produce de vuelta esa segunda oportunidad con Pedro. Y lo vemos después con Pedro, Hechos capítulo 2, por ejemplo, ¿sí? El instrumento que Dios utiliza para generar un gran avivamiento con su predicación. 3.000 personas ese día se entregan a Cristo. Dios de segundas oportunidades. Uno más, Juan Marcos, ese discípulo que formó parte de un equipo misionero con Pablo y Bernabé. Y en un momento, ¿qué hizo? Pegó la vuelta. Yo, muchachos, ¿saben? No los acompaño en esta. Tengo un partidito de fútbol allá con mis amigos. Los dejó. Fue un hecho que generó mucha controversia. De hecho, hubo una disputa ahí entre Pablo y Bernabé. Tuvo un lío, ¿no? La actitud de Juan Marcos. Ahora Dios lo vuelve a llamar y lo utiliza para ser el autor de uno de los evangelios, ¿no? Y es así que Dios utiliza personas como nosotros, comunes y corrientes, con defectos, ¿sí? ¿Se acuerdan también de quién era, dice el Nuevo Testamento, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras? Elías también se las mandó. Se enojó, se desanimó, se fue, hasta que Dios también lo vuelve a llamar. Y así tenemos un montón de ejemplos. Y el que nos convoca hoy a pensar en esto es Jonás. Y empezamos el capítulo 3, donde Dios le da una nueva oportunidad. Lo saca de ese pez, pero parece que es para meterse ahora en un pez más grande y más malo, que era la ciudad de Nínive, esa ciudad enorme, que para recorrerla en toda su circunferencia se necesitaba 3 días. Dicen que era, para darle la vuelta eran como 100 kilómetros la ciudad. Era una metrópoli central rodeada de pequeñas aldeas, como los barrios, no los suburbios, dicen los comentaristas y los historiadores. Sale del pez y se tiene que meter en este pez más gordo, más grande y más malo, que era Nínive. Y como curiosidad, ustedes saben que el dios que tenía este pueblo era el dios Dagón, era el dios pez. Mitad pez, mitad dragón era. Y tenía que enfrentar esa situación que de entrada no quiso, se rehusó. Por temor a los crueles que eran los de Nínive, quizá por prejuicio, por decir, ¿por qué yo soy el profeta del pueblo de Dios? Tengo que ir a hablarle a estos paganos que se mueran, estos no merecen recibir el mensaje de Dios.
o quizás por pura desobediencia, pero este profeta infiel, que ahora tiene una nueva oportunidad, se reencontró con Dios y dice el capítulo 3, ahora sí vamos a leer versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Le dijo, esperamos un cachito. No, ya después de lo que había pasado, y se levantó. Ahora no había duda, ¿no?, de que Dios lo quería para esa misión. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, se empezó a adentrar de vuelta en otro pez. Camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe, dice el rey de Nínive, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mientras leía esta porción en casa y meditaba, vinieron a mi mente 4 palabras, que van a ser los 4 puntos que vamos a ver y meditar en esta tarde. 4 palabras que empiezan con la letra A, así para los que les gusta tomar notas se las pueden acordar. La primera palabra es anuncio. La segunda palabra es arrepentimiento. La tercera es ayuno. Y la cuarta es avivamiento. ¿Sí? ¿Se van a acordar las 4A? La primera, anuncio, porque tiene que ver justamente con un mensaje que Jonás tenía que proclamar, tenía que predicar a los de Nínive. Y tiene que ver con este llamado que por segunda vez Dios le da a su siervo, el profeta Jonás. Y esto de que por segunda vez Dios le vuelve a hablar a Jonás, me hace pensar que muchas veces nosotros también nos retardamos, ¿no?, en nuestra obediencia a Dios. Muchas veces no somos como los discípulos que fueron llamados en Mateo capítulo 4, que Jesús los llama cuando estaban pescando y dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. No somos así muchas veces. Nos cuesta responder a lo que Dios nos pide. Somos de postergar, ¿sí? Somos de achancharnos en nuestra obediencia a Dios. Y cuando sabemos que tenemos que cada día buscar a Dios, leer su palabra, tener una vida de oración, tratar de llevar una vida en santidad, tratar de compartir el Evangelio, son cosas que sabemos que Dios nos pide y que como siervos de Dios tenemos que hacer. Pero muchas veces no lo hacemos en una primera oportunidad o en una primera instancia. Postergamos el ser obedientes a Dios, ¿no? Dios nos pide, sin embargo, que respondamos inmediatamente a su llamado. ¿Y qué consecuencias hay cuando no obedecemos de primera a Dios? Si lo vemos en la vida de Jonás, ¿hubo consecuencias o no? Sin lugar a duda. ¿Y cuántas veces retardamos también las bendiciones de Dios sobre nuestra vida? ¿O nos perdemos el privilegio
de servir a Dios y de estar en esa íntima comunión con Él, porque le ponemos un freno a lo que Dios nos pide, ¿no? Y le decimos, para más adelante me voy a comprometer, para más adelante voy a dejar esto de entregar mi vida al Señor. Y hacemos lo mismo que hizo Jonás. Ahora, esto nos tiene que enseñar que Dios nos pide que respondamos a su voz inmediatamente. Y me gusta que acá Jonás, en esta segunda oportunidad, no lo dudó, porque después que Dios le dice por segunda vez, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice el versículo 3, y se levantó Jonás. Se levantó, actuó. Esta vez creo que ni lo pensó, no se puso a evaluar lo que Dios le estaba pidiendo. No empezó a considerar, a ver, el pez me dejó acá, ahora yo tengo un viaje de 800 kilómetros. En esa época no era tomarse un avión, le llevaba más o menos un mes. O sea, había un costo en obedecer a Dios. Y siempre obedecer a Dios tiene un costo alto, ¿o no? ¿Por qué? Y porque a veces tenemos que ir en contra de nuestros propios intereses. Servir a Dios significa un sacrificio, significa relegar quizás un tiempo que yo quiero para mí. Y en realidad no me estoy dando cuenta que me estoy perdiendo una gran oportunidad, que es servir a Dios y obedecerle a Él. Pero Jonás esta vez lo aprendió. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a ¿qué? A la palabra de Jehová. Obedecer a Dios inmediatamente es seguir lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo están nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos pide? ¿Los tenemos a veces un poco tapaditos? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir su palabra? ¿Está endurecido? ¿O está como esa tierra fértil que cuando cae una semilla germina y da fruto? Escuchemos la voz de Dios. Quizás Dios te da oportunidades, pero no dudes en obedecer y no retardes a responderle a Dios. Y este mensaje, este anuncio, es un mandamiento de Dios, ¿sí? Porque acá dice, levántate, fíjense el tiempo del verbo, ¿no? Es imperativo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los verbos? Un imperativo, ¿qué es? Es una orden. Levántate. No le dice Dios, Jonás, fíjate, pensalo, a ver si tenés ganas. Está esta oportunidad de que vayas allá a Nínive. Lo dejo a tu consideración. No le dijo así, no le dijo, levántate y ve. Y después dice otro verbo, y proclama el mensaje que yo te diré. Hay un Dios grande y soberano que está dándole un mensaje y un mandamiento a su siervo. Ahora nosotros, que somos también sus hijos, los hijos de Dios, hemos recibido también un mandamiento. Mateo, capítulo 28, 19, por tanto, id, dice, y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles, etcétera, etcétera, ¿no? No es imperativo, hay también, por tanto, id. Ahora, este anuncio que tenía que proclamar, este mensaje que tenía que proclamar Jonás, también nosotros tenemos que tomar esa posta, porque Dios nos dice a cada uno de nosotros, por tanto, vayan, id. No es para un pastor, para una hermana o un hermano hiperconsagrado que está en la cúspide de la santidad de su relación con Dios. No, es para cada uno de nosotros. Porque a veces nos complicamos mucho, no es simplemente decirle al compañero de trabajo, al vecino, a la familia, no sabes lo que Dios hizo en mi vida. No es más que eso. Dios me está pidiendo que hablemos de Él, que compartamos el mensaje a toda criatura. Quizás Jonás en una primera instancia dice, ¿por qué tengo que yo hablarle a estos paganos, enemigos del pueblo de Dios, que si pudieran nos devoran a nosotros? Pero Dios muestra una vez más que Él ama a todos, que su gracia se extiende sin límite a todas las personas. Tomemos ese mensaje de Dios, ese mandamiento de Dios, y vayamos y hablemosles a otros del amor de Dios
y de Jesucristo. En tercer lugar, este anuncio es una responsabilidad. Cuando uno dice que tiene que ser responsable con algo, ¿qué quiere decir? Que tiene que un compromiso, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir con algo porque es una obligación. ¿No es así? Pongamos el ejemplo del trabajo. Todos los días nos levantamos, ¿no es cierto? 7 de la mañana, 6, 8, no sé, según el horario que entre. Y sabemos que es un compromiso, una obligación que tenemos que cumplir. ¿Y acaso no somos responsables de hacer nuestro trabajo bien? ¿No? De cumplir con lo que se nos pide, si tenemos un jefe encima, de estar sujetos en obediencia a ese jefe. ¿Y por qué nos cuesta ser responsables con este mensaje y este mandato que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros? Es para considerar, ¿no? Para pensar. Pero muchas veces no somos responsables con Dios. No somos responsables. Somos responsables con un montón de cosas. Pero Dios, bueno, con Dios no pasa nada. Lo puedo dejar allá atrás. Total, Dios es puro amor. Me va a entender, me va a esperar. Cumplo con todo lo demás y a Dios lo dejo relegado. Hay un mandato que cumplir con responsabilidad. ¿Y cuál es el mensaje? Si ustedes ven el mensaje que Dios le manda a Jonás, porque le dice el mensaje que yo te diré. No es el mensaje que a Jonás se le ocurría decir. Eso es importante también. Dios nos da un mensaje específico. Ese mensaje que tenemos que transmitir es el mensaje que viene de Él, de su palabra, ¿sí? Porque va a ser el mensaje que realmente entre como una espada de doble filo a los corazones endurecidos de las personas. Y a veces nos preocupamos, ¿no? Les pasó, y tengo este compañero que he tenido un montón de charlas, pero no sé cómo decirle, no sé por dónde entrar, no sé qué palabras usar, no sé cómo encararlo. A mí me ha pasado un montón de veces. Y creo que nos complicamos más de la cuenta. Acá el libro Jonás nos deja un ejemplo de que Dios le manda un mensaje puntual, conciso y hasta podríamos decir un mensaje anémico, ¿no? Que le faltan un montón de cosas. Si a mí me dicen, mira, tenés que predicar este mensaje en hebreo, ¿saben cuántas palabras tenía el mensaje de Jonás? 5 palabras. Acá traducidos son 7. A ver, y ayudan a buscar el mensaje. ¿Dónde está el mensaje? A ver. Versículo 4. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, acá me salen 8 palabras. Pero en hebreo son 5 palabritas nomás. No se lo voy a decir en hebreo porque no tengo idea cuáles son las palabras. Pero uno dice, a este mensaje le faltan un montón de cosas. No, yo con esto no puedo dar un mensaje. Tengo que armarme un sermón, un bosquejo, tiene que tener más puntos, ¿no es cierto? Lo voy a llenar de versículos, así la persona entiende. Y acá el mensaje, 5 palabritas. 5 palabritas, nada más que eso. Ve a Nínive y predica el mensaje que yo te diré. Entonces, transmitamos un mensaje que Dios nos dice. No nos compliquemos, no nos rebusquemos, ¿no es cierto? Y este mensaje no dice ni quién iba a destruir a Nínive, fíjate que no dice. No dice, y Dios va a destruir a Nínive. No menciona eso, ni tampoco decía cómo podían evitar que eso suceda. Él decía nomás, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Punto. ¿Qué haces si uno te dice eso? Pero pará, ¿quién me está diciendo esto? ¿Cómo hago para evitarlo? ¿Qué tengo que hacer? Sin embargo, ese mensaje caló hondo, caló profundo. Y la palabra destruir ahí, fíjate lo ambiguo de esta palabra, porque cuando uno la estudia, ahora sí en el original, puede tener 2 connotaciones. Una es la que apunta a este mensaje, que es una destrucción por un juicio, ¿no? Que viene sobre, en este caso, una nación pecadora. Dios le dice, basta, hasta acá llegaste, mi juicio cae sobre ti, en 40 días serás destruida. Esta misma palabra es la que se utiliza, por ejemplo, en Génesis 19:25 sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es la misma palabra en hebreo que dice, destruirá en juicio a Sodoma y Gomorra.
Pero también tiene otra connotación esta palabra, que no es con destruir, sino con transformar, con cambiar. Y se utiliza, por ejemplo, en Deuteronomio 23:5. ¿Se acuerdan de Balaam? Tenía que maldecir, y dice este versículo que Dios transformó, cambió esa maldición en bendición. Entonces, dentro de este mensaje 5 palabras, la palabra clave ahí, que es destruir, puede tener dos connotaciones. Y qué notorio, ¿no? Que justamente en vez de ser destruida la ciudad de Nínive, Dios cambió el destino de estas personas y les dio la oportunidad de poder salvarse del juicio de Dios que iba a venir sobre sus vidas. Así que hay un anuncio. Recién vamos por la primera, vamos a acelerar un poquito. Hay un mensaje que es un mandamiento de Dios y que con responsabilidad tenemos que cumplir. Cuando Pedro da ese discurso maravilloso en Pentecostés, Hechos capítulo 2, después que da ese hermoso discurso que se pasea por todo el Antiguo Testamento, que habla del Mesías, de demás, llega al final el versículo 37 y todos le dicen, bueno, pero ¿y qué haremos? Le dicen. Y él le dice en el versículo 38, arrepiéntanse. Nada más. O sea que podría haber sido esa la palabra que él le decía a esa multitud y Dios iba a obrar en los corazones de esas personas. Y hubo un avivamiento, 3.000 personas creyeron en Jesucristo y fueron bautizadas aquel día. Así que tomemos el mensaje de Dios, el que Él nos dice, y hablemos esa verdad de Dios, como dice también la palabra, en amor, ¿no? La verdad a veces dura. Es un mensaje que hay que hablar a las personas de que si no buscan a Dios y si no se arrepienten de sus pecados va a haber un juicio sobre su vida y una condenación eterna. Pero que en Jesucristo hay salvación, hay perdón, hay gracia. Hablemos la verdad en amor. En segundo lugar, la segunda palabra con A es arrepentimiento. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Wow! Ese mensaje tan cortito que parecía que le faltaba un montón de contenido, caló en el corazón de estos hombres paganos, pecadores al extremo, totalmente alejados de Dios, pero dice que ahora creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Hoy César le hablaba a los chicos en Conéctate, ¿no? De esta palabra tan cortita que es la fe. Estos hombres tuvieron fe. Muchos comentaristas dicen que estos hombres que veneraban al dios pez, era muy probable que hubieran escuchado acerca de la historia de este profeta que fue tragado por un gran pez y que quizás los ácidos del estómago del pez habían vuelto la piel de Jonás toda blancuzca, ¿no? Y que entonces este profeta de repente se presenta en la ciudad, el profeta que había sido tragado por un pez con toda esa apariencia que podrían haber generado en su aspecto los gases, los jugos gástricos de la ballena. Entonces que eso fue lo que impactó en estos hombres paganos que veneraban al dios pez. Esto es una interpretación nomás. ¿Nosotros qué creemos? Que fue Dios y su mensaje lo que transformó la vida de estas personas. Y hubo realmente arrepentimiento. Pero dice creyeron en Dios y ahí se produce esa conversión, ese cambio en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrepentimiento y la fe siempre van de la mano, se complementan. No puede haber una cosa sin la otra. Yo no puedo decir, si yo tengo fe, creo en Dios, le creo a Dios, y no hay manifestación de arrepentimiento en mi vida. ¿No es así? Van de la mano la fe y el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio profundo de mente y de corazón que resulta en un giro radical de la vida. Miren qué linda definición. Ahora, más lindo sería
si eso realmente se produce en nuestra vida genuinamente. ¿Sí? Un cambio profundo en la mente y en el corazón. ¿Sí? Y esto tiene que dar resultados. Un giro radical en nuestra vida. El arrepentimiento es más que sentir pena por el pecado. Sí, yo me puedo sentir mal por lo que hice. Me agarra congoja, hasta puedo llorar, hasta puedo decir soy un tonto y me golpeo el pecho. Pero es más que eso. Si te quedas ahí nomás, de arrepentimiento no hubo nada. El arrepentimiento es reconocer a ese pecado. Sentir pena, obviamente, congoja, pero también es apartarse de ese pecado y volverse a Dios. Decía el sabio Salomón, ¿no? el que confiesa, el que cubre su pecado, gracias, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta es el que alcanzará misericordia. Yo no puedo vivir todo el tiempo apenándome de cómo soy, de lo que hice, sin que se produzca realmente un cambio en mi vida. En griego, arrepentimiento viene de la palabra metanoia, ¿sí? ¿Qué es cambiar de mente, metanoia? Cambiar de mente. Y esto se demuestra en la práctica. Ahora fíjense el ejemplo del rey. Versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey. Otra cosa importante, un mensaje que se dispersó entre los de más baja clase social, los más pobres, los ricos, y llegó hasta dentro del palacio del poderoso rey de Nínive. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. A ver si me ayudan a encontrar las 4 acciones que hizo el rey. Ahí lo tenemos en la pantalla. La primera, se levantó. De su silla, de su trono se levantó. En segundo lugar, se despojó de su vestido, se sacó su manto real de poder y autoridad. En tercer lugar, se cubrió, ¿de qué? De cilicio. Cilicio es una ropa vieja, áspera, a veces de piel de animal, se usaba en la antigüedad, andrajosa, que la utilizaban como una señal externa de estar arrepentido, compungido. Y el último verbo, se sentó sobre ceniza. Ahora fíjate que hay todo un contenido en esto, ¿no? En primer lugar, se levantó de su trono de autoridad. Podríamos decir que él dejó a un lado su posición, ¿no? Su posición de rey, de orgullo, de soberano, porque ahora él le quería dar el lugar en el trono de su corazón a Dios. Y muchas veces no se produce el arrepentimiento en nuestra vida porque nosotros seguimos sentados en el trono de nuestra vida, en nuestro corazón. No nos queremos levantar de la silla. Nos atornillamos a decir, no, este es mi trono, yo mando acá. El rey, el hombre más poderoso de Nínive, se levantó del trono. No solamente eso, sino que se despojó ¿de qué? De su manto real, de su ropa, de su vestimenta real. El arrepentimiento implica también despojarse de aquellas cosas que nos alejan de Dios. En este caso podríamos decir el orgullo de un rey, ¿no? Que él es el único poderoso que reina y que manda. Vemos al rey en un camino de humillación, ¿no? Para llegar a un genuino arrepentimiento. Se dice cubrió de cilicio, ¿no? Esa ropa, como dije recién, andrajosa y vieja, en señal de que ahora no le importaba su investidura real. Ahora él manifestaba un rey vestido, imagínense de esa manera, que estaba en búsqueda de Dios, que había un genuino arrepentimiento en su vida. Y en último lugar, ya no estaba sentado más en el trono, sino que ahora está sentado
en un piso de ceniza, ¿no? Que era otra señal u otro gesto externo de un corazón afligido. Qué gran ejemplo el del rey. Y de ahí hacia abajo se derramó ese ejemplo, porque después dice que da un decreto, ¿sí? Un decreto. Un decreto que nos lleva a la tercera palabra, la tercera A, que es ayuno. Él dijo, de ahora en más, no para siempre, sino por el término de un tiempo, nos vamos a abstener todos de alimentarnos. Y no solamente las personas de esta nación, sino también las bestias, los animales. O sea, quería el rey dar una señal clara al pueblo de que ese mensaje había movido las estructuras del orgullo nacional para entregarse a este Dios que venía con un mensaje de juicio sobre sus vidas. Dice el versículo 5, proclamaron ayuno. Y el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar por mandato del rey, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. ¿Y qué es el ayuno? En este caso, en Nínive lo vemos como una característica del proceso de arrepentimiento que hubo en sus vidas. Pero el ayuno bíblico, podríamos decir, que se menciona en la palabra de Dios, es un acto de abstenerse. De abstenerse intencionalmente de los alimentos, pero con un propósito espiritual, con un propósito de buscar a Dios. Tiene una gran enseñanza, ¿no? El ayuno, porque es abstenerse para buscar a ¿quién? A Dios. Dejar lo que me distrae, ¿no? Lo que supuestamente me alimenta para llenarme de Dios. Para llenarme de Dios. Y bueno, cuando yo pensaba en esta palabra ayuno, en esto de abstenernos, a veces no es solo la comida lo que nos deberíamos abstener para poder dejar que Dios obre en nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que dejar a un lado. Acá decía el rey, no gusten cosa alguna, dijo. Ahora nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar centrado en Dios. Si realmente queremos que se produzca un cambio, que haya una transformación, que haya un genuino arrepentimiento, bueno, vamos a abstenernos. No gustemos de estas cosas para buscar a Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros también, ¿no? Deberíamos abstenernos de muchas cosas para que Dios reine en nuestra vida. Quizá nos tendremos que abstener de las redes sociales. Quizá nos tendremos que abstener de algún vicio o mal hábito que hay en nuestra vida. Cada uno creo que conoce, ¿no? ¿Cuál es ese talón de Aquiles que tenemos? Conoce la historia de Aquiles, ese gran guerrero griego, ¿no? Que nadie lo podía vencer. Pero había un punto frágil que era su talón. Y ahí entró la flecha del enemigo y termina muriendo Aquiles porque descuidó ese punto frágil en su vida. ¿Cuál es tu punto frágil? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es eso que tenés que dejar a un lado, que te tenés que abstener para centrarte en buscar a Dios? Siempre el ayuno va acompañado también de una oración, ¿no? De un tiempo de oración, de contemplación de la persona de Dios. Nunca podremos manifestar un arrepentimiento genuino en nuestra vida, una relación cercana con Dios, si no nos abstenemos de esas cosas que nos alejan de Él. Busquemos a Dios en oración, contemplémosle solo a Él, busquemos su persona a través de la palabra, de la oración, del congregarme con mis hermanos. ¿Qué es lo primero que te dice el enemigo cuando uno peca, cuando uno se equivoca, cuando uno se aparta de Dios? ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a ir? No seas cara dura, ¿qué te vas a poner a cantar ahí? ¿No es cierto? No vayas. Y ahí te empieza a dar las primeras vueltas, ¿no? Con la cadena. Una y otra y otra y otra, hasta que cada vez se te hace más difícil. Acordate, Dios es un Dios de oportunidades. Busquemos a Dios genuinamente,
y abstengámonos de aquello que distrae nuestra vida y nuestra relación con Él. Y para ir terminando, en cuarto lugar, la cuarta les dije que íbamos a ver, el avivamiento que se produce al final de esta historia. Después que el rey, ¿no es cierto?, proclama y anuncia este mandato real de que todos tenían que hacer este ayuno, abstenerse, ¿no es cierto?, de esas cosas que los desviaban de su atención a Dios. También se tenían que vestir de cilicio todos los habitantes de esa nación, cubrirse de ceniza. Y dice, y conviértase cada uno de su mal camino, versículo 8, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice el versículo 9, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Acá se produce un avivamiento. Se produce un avivamiento que se lo podemos atribuir solamente a Dios. Muchas veces se habla de avivamientos que hubo en la historia de la iglesia o del cristianismo y se lo suele atribuir a hombres, ¿no? A un gran predicador que dio un gran mensaje en una gran conferencia. Y estamos agarrando el blanco, porque el avivamiento es algo que produce Dios. Es un despertar, es un fuego que empieza a nacer en el corazón de las personas para buscar a Dios genuinamente, ¿no? Entonces, el avivamiento en primer lugar viene de Dios y viene por proclamar el mensaje de Dios. El avivamiento viene cuando respondemos a ese mensaje, a la palabra de Dios, y empieza personalmente. Ese mensaje fue proclamado por Jonás, las personas lo fueron escuchando, y entró en uno, en otro, hasta que llegó al rey. Y ese avivamiento que se empezó a producir en las personas de manera individual, Dios milagrosamente hizo que se extendiera a toda una nación y que el rey termine proclamando que todo el pueblo y toda la nación tenía que convertirse a este Dios. ¿Y por qué ocurre un avivamiento? Si decimos que es obra de Dios. Porque Dios nos ama. Dios quiere que estemos cerca de Él, porque Dios nos busca, ¿sí? Y esta historia de Jonás es tan hermosa porque el amor de Dios no está contenido en las fronteras de su pueblo Israel, ¿sí? En ese momento, en esa dispensación del pueblo Israel, del viejo pacto, sino que se extiende hacia el pueblo gentil y pagano. Y eso se ve después reflejado con el Señor Jesucristo viniendo a este mundo a morir por todos los pecadores en la cruz. Dios produce un avivamiento milagroso en el pueblo de Nínive por su gran amor. ¿Y cómo respondemos a ese avivamiento? Acudiendo a Él. Antes mencionaba Hechos capítulo 2, cuando las personas después de escuchar el discurso de Pedro dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dios ya estaba produciendo el avivamiento en sus corazones. ¿Y qué tenían que hacer? Le dijo Pedro, arrepiéntanse. Y se produjo un avivamiento también en ese momento de la historia. 3.000 personas, imagínense. Ahora, qué hermoso sería ver un avivamiento en cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, ¿no?, que se produzca un despertar en la iglesia, que podamos salir a evangelizar, que podamos comprometernos fervientemente con Dios, que la iglesia crezca. Pero tenemos que dejar a Dios obrar en nuestra vida. Es Él el que va a producir los cambios, no nosotros. Él y su palabra. ¿Sí? Dios quiere despertarnos. Dios quiere avivar nuestro corazón, avivar el fuego de nuestro corazón. Pero tenemos que escuchar su mensaje y responder con una actitud de arrepentimiento real y genuino. ¿Sí? ¿Cuáles eran las 4 palabras? A ver si me ayudan. Anuncio, arrepentimiento, ayuno, avivamiento. Que podamos llevarla a nuestro corazón. Pero no por solamente aprender más intelectualmente de este libro de la Biblia, sino para que este milagro que se produjo en estas personas con una vida tan destruida y lejos de Dios, se produzca también en nosotros. Que si nos tenemos que arrepentir de cosas que hemos hecho, que lo podamos hacer genuinamente. Metanoia, un cambio en nuestra mente.
¿sí? Último versículo, hablando de cambio de mente, que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. ¿Ah, lo saben de memoria? No lo busco entonces, ¿eh? A ver quién me lo dice. Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora sí entendemos un cambio de mente. Y si eso sucede, ¿qué pasa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar este tiempo con una oración y juntos celebrar esta mesa de recordación para que podamos hacer memoria una vez más de nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por el mensaje del libro de Jonás, gracias porque podemos ver, Señor, cómo tu amor llega a todas las personas, a aquellas que se equivocan, que necesitan segundas y terceras y cuartas oportunidades, a aquellos que están totalmente alejados de ti, Señor. Proclamas un mensaje de verdad, un mensaje duro de juicio, pero que lleva a querer realmente arrepentirnos y a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que si hay en nuestra vida esta necesidad de arrepentirnos, de volver a ti, Señor, que hoy lo podamos hacer, que hoy podamos quebrantarnos delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor, y podamos con un corazón blando, con un corazón dócil, con un corazón receptivo a tu palabra, poder, Señor, dejar que tu Espíritu obre para una transformación genuina y real. Señor, queremos ahora hacer memoria de ese amor tan grande que nos mostraste y que nos diste a través de Jesucristo en la cruz. Gracias porque el Padre sufrió por nuestros pecados, cargó en la cruz toda nuestra maldad y, Señor, en esa cruz podemos hoy tener esperanza, podemos tener salvación, perdón y vida eterna. Te alabamos, bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.